Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este conversatorio Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos un invitado muy especial, al doctor José Gaviria Vélez, presentado por Consuelo Becerra. Agradezco a todos por decir presente y más que todo a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos esta noche. Consuelo, tiene usted la palabra. Buenas noches para todos. Es un honor darles la bienvenida a este conversatorio y en especial a nuestro invitado por su participación. Él es el doctor José Obdulio Gaviria Vélez, oriundo de La Ceja, Antioquia, columnista del periódico El Mundo de Medellín y del periódico El Tiempo, colaborador ocasional del Colombiano y del Espectador. Dirigió el programa de televisión Viva la Historia. Ha publicado 8 libros. Somos todo lo que dicen de nosotros. Colombia, asesinato y política. Colombia, la guerra y la paz. Del escritorio de Uribe. Reelección, que el pueblo decida. Sofismas del terrorismo en Colombia. A Uribe lo que es de Uribe. Para política, verdades y mentiras. Ha sido catedrático en las universidades Autónoma Latinoamericana, en la UPB, en la del Rosario, Católica de Santander e ITM de Medellín. Fue asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2009. Fue docente en la Universidad Católica de Colombia y director del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Se desempeñó como senador de la República por el Partido Centro Democrático en los periodos 2014-2018 y 2018-2022. Adelante, doctor José Obdulio, el auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes nuevamente. No sé si le dieron un título como a mi participación hoy. Quería referirlo a algo que les debe sonar un poco extraño. Y es que el signo de esta campaña es la nueva Marquetalia. Y la nueva Marquetalia es la reencarnación de la vieja Marquetalia, y la vieja Marquetalia es, en síntesis, las FARC. Y las FARC como expresión de toda una corriente de acción criminal con visos políticos que nace como consecuencia de una decisión política de las organizaciones marxistas-leninistas fundadas o asentadas particularmente en la Unión Soviética, es decir, en Moscú, con una subsede, La Habana, y con una contraparte de ese mismo sector marxista-leninista en Beijing o Pekín. Pekín se le decía antes angli, anglificación del nombre de esa ciudad. ¿Por qué digo que está asignado el proceso electoral del 2026 por la nueva Marquetalia? Me voy a explicar. Comencemos por el caso particular, Miguel Uribe Turbay. Estoy preparando ya hoy, prácticamente está en impresión, llamémoslo, más bien en edición, porque todavía está corrección de estilo, un libro en Planeta, que se llamará Magnicidios, y en él cierro con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Comienzo con el año 1816, el asesinato vil con forma de fusilamiento, pero realmente un asesinato de el sabio Caldas. Y cierro con Miguel Uribe Turbay. Y en ese capítulo doy datos como este. Me refiero a que Petro, ajeno a todas las formas democráticas, no trataba a Miguel Uribe como su principal opositor,
sino como su enemigo personal y lo sometió a una retórica agresiva, como por ejemplo una andanada de mensajes en la red social X enfocados a agredirlo por su oposición a las reformas socialistas y a la convocatoria de una consulta popular por decreto, por su alineación uribista y por su parentesco con el expresidente Turbay, respecto al cual Petro se expresaba con un odio cerval, tan antiguo y tan vivo como para parecer su razón de existir. Petro le prodigó acusaciones sin prueba alguna e insultos en un lenguaje que provocó denuncias por hostigamiento, calumnia e incitación al odio. Petro y su entorno jamás cruzaron la línea de la amenaza explícita. Nunca escribieron lo voy a matar, pero su tono incendiario y constante alimentó un ambiente de violencia política que terminó pesando como plomo en el aire el día del atentado. El abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, lo ha resumido con precisión. Esos posts construyeron un clima hostil y discriminatorio que, aunque no haya pruebas de vínculo causal directo, actuó como el viento que avivó las llamas. Los ataques no nacieron en 2022 con la llegada simultánea de Uribe al Senado y de Petro a la Casa de Nariño. Mucho antes, en 2016, cuando Miguel fungía como secretario de gobierno del alcalde Peñalosa, Petro ya lo había marcado con la primera bala verbal. El 3 de junio escribió en Twitter: ¿creen que asesinando estudiantes silencian al pueblo? Fue un señalamiento calumnioso, marca de la casa, siempre acusando a los demás de violencia, mientras sus palabras eran teas que iban prendiendo la mecha que él mismo juraba no haber encendido. En 2019, durante la campaña por la alcaldía de Bogotá, Petro lo acusó de encabezar un cartel de la contratación en una entidad distrital dedicada a la educación para el trabajo. Y en 2021, en plena pandemia, volvió a la carga y lo señaló como parte de un grupo político que se comía el recurso en altos salarios y devoraba el presupuesto de las vacunas, un post del 17 de enero. Siempre la misma táctica, la difamación irresponsable y gratuita. En la segunda vuelta presidencial del 2022, ya con Uribe Turbay electo senador, Petro lo retrató como la viva encarnación de los intereses oligárquicos y heredero de los torturadores, aludiendo sin pudor al abuelo Julio César Turbay Ayala y al Estatuto de Seguridad. Comillas, los herederos de los torturadores ahora fingen ser demócratas, escribió y rematió revictimizándose en el menor escrúpulo al hijo de Diana Turbay. Comillas, Uribe Turbay defiende a los esclavistas modernos en el Congreso. En 2023, Petro lo bautizó como nazi de derecha. Dijo, los nazis del Congreso, como Uribe Turbay, bloquean la paz. Eso escribió en redes por el simple delito de haber demandado la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Y fiel a su estilo, volvió a la carga con otra calumnia. Uribe Turbay encubre corrupción uribista. En 2024, Petro soltó esta perla venenosa, comillas. No le gusta a Miguel Uribe Turbay que proteste por esto, tampoco por los 6.402 jóvenes asesinados. Una insinuación vil que lo pintaba como defensor de la violencia estatal, ese eufemismo con que los comunistas del pacto histórico desacreditan la acción policial para contener la barbarie del estallido social, ese que Petro mismo asusó contra el presidente Duque. Entre mayo y junio de 2025, la escalada de tensiones previas al atentado alcanzó su punto álgido cuando el presidente Gustavo Petro, en un frenesí de 19 mensajes virulentos publicados en X el 5 de junio, desató una tormenta de acusaciones como, comillas,
¿Vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a 10.000 colombianos a la tortura para frenar al pueblo? Y esta otra, Miguel Uribe Turbay, nieto de torturadores, ataca a la democracia con calumnias. En otros trinos tildó a los uribistas de enemigos del pueblo y asesinos encubiertos. La tarde y noche del atentado en Fontibón, el 7 y 8 de junio de 2025, Petro irrumpió en una locución televisiva con palabras que sonaban a duelo, pero olían a defensa propia. Comillas. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria. Pidió respetar la vida como línea roja y rechazó conclusiones apresuradas, pero él mismo las trazó con saña. La primera hipótesis es investigar a nuestra propia gente. Alguien enemigo del gobierno es responsable. Aludió sin pudor a fallas en el esquema de seguridad de Uribe Turbay, y mientras el senador agonizaba en una UCI, Petro arremetió contra quienes lo vinculaban al crimen y los tildó de, comillas, oportunistas, bajos, truanes, ratas de alcantarilla. Rechazo los intentos asquerosos de truanes y ratas de alcantarilla de usar el dolor de Uribe. A pesar de que la vida de Uribe aún pendía a un hilo, cometió un lapsus en su intervención, llamando asesinos, a pesar de que la víctima aún vivía. En un post posterior añadió que vivan tranquilas las familias árabes en Colombia. Una alusión con connotaciones xenófobas al remoto origen libanés de la familia Turbay. La locución fue calificada de patética e incoherente por opositores que criticaban que siempre estuviese a la defensiva en lugar de preocuparse por la recuperación del senador y la persecución de los criminales. Durante la gobierno de Uribe Turbay, Petro jamás honró el duelo de la familia ni de sus correligionarios y prefirió una comunicación agresiva que exaltaba su defensa propia y su ego insaciable. El 25 de junio, por ejemplo, soltó en X, comillas, he decidido poner denuncia por calumnia a quienes me calumnian. Lo dijo insinuando conspiraciones opositoras mientras el senador se debatía entre la vida y la muerte. Paranoico e insensible, el presidente arremetió contra otros con el mismo veneno que destilaba. En agosto del 2025 espetó al expresidente Álvaro Uribe, deje de sembrar odio, culpando a la oposición por el torbellino polarizador que él mismo había desatado. Miguel Uribe falleció el 11 de agosto del 2025. Petro no fue a las exequias por decisión de la familia, que consideró sus continuos insultos a Miguel y al presidente Turbay, pero sus posts posteriores resumaban la misma bilis. En octubre de 2025, ante el Parlamento Europeo, declaró, no es por el discurso de Petro que mataron al senador, lo mató la mafia de Europa. Ahora, entonces, he traído esto a colación para contarles que la investigación judicial ya tiene totalmente definida el origen del atentado. Es una investigación apoyada por expertos de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Emiratos Árabes, y son pesquisas que han cosechado 9 capturas, habían cosechado 9 capturas hasta diciembre del 25. La hipótesis central, un outsourcing criminal, un enjambre delincuencial en Bogotá ejecutando mandatos financiados y trazados desde las selvas del Caquetá y las oficinas de Caracas. La columna Teófilo Forero, el antiguo núcleo élite de las FARC, fungió como cerebro coordinador, un fantasma del pasado que aún dicta sentencias de muerte. El coordinador de todo el acto final es un mando de la segunda Marquetalia quien reclutó al adolescente que hizo como sicario y a un personaje del cual les voy a hablar, de un alias Gabriela, que es la prueba reina del
origen o sea, la determinación del asesinato, y también la prueba reina de que ese determinador es la nueva Marquetalia. Esa nueva Marquetalia la vamos a reunir al final, cuando cerremos dentro de poco esta exposición y pasemos a preguntas e inquietudes con la vieja Marquetalia. Vieja Marquetalia, cuyo poeta es Manuel Cepeda Vargas. En el año 1964, Cepeda Vargas desde la cárcel, en la cárcel, capturado como el organizador de un en ciernes ejército del pueblo llamado FARC, por ahora en ese momento Bloque Sur de las Autodefensas Comunistas de Colombia, publicó el libro Vencerás Marquetalia. Y en ese libro, que es de poemas, en toda la mitad, publica la declaración fundacional de las FARC, que evidentemente llevan su sello, su estilo literario. Y a partir luego de ese documento, que no tiene nada que ver con poesía, retoma sus cantos de elogio, entre ellos a el fundador de las FARC, el guerrillero Manuel Marulanda Vélez Tiro Fijo, y al abuelo de la actual fórmula presidencial de el candidato de estas corrientes, Iván Cepeda, un indígena llamado Juan de la Cruz Varela. Entonces les cuento cómo se une claramente en lo probatorio, en la investigación, que como les digo tiene elementos técnicos del FBI, de organizaciones de inteligencia, otras organizaciones de inteligencia norteamericanos y también de la Gran Bretaña, y no lo está de Israel porque el presidente Petro, con cierta condición extraña que yo no sabría cómo catalogarla, se dedicó a destruir el mayor apoyo logístico y operativo y inteligencia y sobre todo técnico de la las Fuerzas Armadas de Colombia y su policía, que es el de Israel. Israel no está en esta investigación precisamente por la expulsión que ha hecho el presidente Petro de esa organización, que era prácticamente el gran escollo para el avance y la expansión de la actividad criminal de las FARC o de sus fuerzas superstíteres llamadas disidencias. Alias Gabriela, de 19 años, capturada en Florencia, Caquetá, tras una huida febril y un cambio de rostro para escabullirse, es el eslabón perdido entre dos atentados orquestados por las FARC, Segunda Marquetalia. Segunda Marquetalia es las FARC es Segunda Marquetalia. Las FARC la dirige el jefe de la organización que hizo la negociación con el presidente Santos en La Habana, Iván Márquez. Los demás no están porque ya han sido dados de baja, en buena parte por la inteligencia, por el apoyo de la inteligencia israelí, en concreto con eh, la metodología Pegasus. Ingenuamente, Gabriela confesó que así como transportó y entregó el arma homicida al sicario el 7 de junio, el atentado de Miguel Uribe, también había llevado el 3 de junio una bomba lapa de 15 kilos de pentonita para liquidar a Gabriel Ángel, dirigente de las FARC comunes, es decir, de los que están en el Congreso, en el barrio Tegucigalpa de Bogotá, pero la explosión falló por la oportuna intervención policial. No era difícil deducir que Iván Márquez, asesino serial, tenía una organización sicaria a su servicio a la que encomendó un asesinato el 3 de junio y otro el 7. ¿Por qué quería matar Iván Márquez a Gabriel Ángel? Porque Gabriel Ángel es el escritor, es la pluma de las FARC desde hace muchos años. Inclusive en las negociaciones de El Caguán, Gabriel Ángel apareció y se hizo conocer públicamente como el amanuense de Tiro Fijo, como el que le escribía los discursos y como el que
mantenía la línea editorial de ANCOL, la organización de propaganda de las FARC. El testimonio de Gabriela, desvelado por Semana y El Tiempo, se erige como la prueba reina contra Márquez. Luego del crimen, Gabriela fue despachada por el viejo Acaquetá para un bautismo guerrillero, entrenamiento como francotiradora o manejo de drones letales. La muchacha relató la arquitectura del magnicidio y su rol como entregadora de muerte en ambos crímenes, uniendo los hilos de ambos atentados. No hay pruebas directas contra el gobierno de Gustavo Petro sobre que haya instigado el crimen, pero su retórica previa, un arsenal de veneno digital, genera sospechas razonables sobre un entronque profundo entre las disidencias de las FARC, es decir, Iván Márquez, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, generales reintegrados al servicio activo por Petro a pesar de presuntos nexos con la FARC y altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, señalados en correos incautados por filtrar operaciones militares a las disidencias. Un entramado que, como reveló una investigación de Noticias Caracol en noviembre del 2025, permitía a los guerrilleros evadir capturas y moverse con impunidad, tejiendo la sombra de una horrorosa complicidad. ¿Por qué matar a Miguel Uribe? Concretamente las FARC, ¿por qué la intención de matarlo? Previo al atentado, Miguel Uribe ya encabezaba encuestas como la de Guarumo Ecoanalítica con un 13.7% de intención de voto, superando a Vicky Dávila 11.5%. Y la izquierda tiene como candidato presidencial a un heredero de la, Venceslao Marquetalia y a un gran amigo constatable, no tiene forma él de poner, por ejemplo, una denuncia por injuria, por calumnia a quienes lo digamos, de los fundadores de la nueva Marquetalia, de Iván Márquez y de Santrich, porque hay toda una saga de actuaciones que están públicas, y además filmadas por la prensa, fotografías, grabaciones e incluso una carta de recepción luego de eh, negociar la liberación con la eh, Fiscalía de Santrich para que dizque no se eh, interrumpiera el llamado proceso de paz de Santos. Entonces me voy a referir a este hecho. En el año 1994, el candidato oficial de las FARC al Congreso de la República fue el jefe comunista Manuel Cepeda Vargas. ¿Por qué lo sabemos? Porque las FARC tomó todos los documentos expedidos, cartas, correos electrónicos, notas, por su jefe, Manuel Marulanda Vélez, y los publicó como un documento interno de las FARC que cayó en mi poder por el origen es un oficial de las Fuerzas Armadas inconforme con que en el año 2012 semejante documento no fuese aprovechado por el gobierno del presidente Santos para hacer una verdadera persecución de lo que era la FARC política, sino que lo mantuvo oculto y no se dejaba mencionar en ninguna aplicación ni utilizar como prueba judicial. Ustedes lo pueden ver acá, el tamaño, 1502 páginas. Y en estas 1502 páginas, con correspondencia de tiro fijo, desde el año 1993 hasta el año 1998,
que además es cruzable con los computadores de Reyes y con los computadores del Mono Jojoy y con los computadores de Alfonso Cano, y se puede constatar perfectamente que estas cartas sí les fueron remitidas a ellos tres porque estaban en sus computadores. Es hay la afirmación textual, evidente, directa, sin atenuaciones, de que el candidato de las FARC al Congreso de la República, al Senado de la República, en marzo del año 1994, era Manuel Cepeda. Entonces, por ejemplo, les voy a leer algunos de los documentos. Documentos que están llenos de información criminal, es decir, órdenes de asesinatos, órdenes de ejecuciones, como las llamaban ellos, órdenes de secuestro, negociaciones de secuestro. Era una cosa realmente asombrosa. Es un documento que perfectamente hubiera podido involucrar como criminales a todos los dirigentes del Partido Comunista, incluyendo al actual dirigente del pacto histórico y candidato presidencial Iván Márquez, y a todos los que estaban involucrados, el director del periódico Voz, los parlamentarios de la izquierda vinculados a las FARC. Entonces, él dice, por ejemplo, el 15 de febrero, en una carta al camarada Raúl, comienza curioso, oiga, le comento que del Comando Conjunto recibí 1.511.815 dólares. Confirmación de que ellos tenían no solamente cultivos de coca, sino, óigase bien, de amapola, que es uno de los crímenes más graves contra la salud, no solamente de los norteamericanos, sino universalmente. Nosotros estamos comprometidos con la candidatura de Manuel Cepeda. Esto le dice tiro fijo a Raúl Reyes. Nosotros estamos comprometidos con la candidatura de Manuel Cepeda. Así que nos toca que agitarla a través de todos los frentes. Lo demás, que lo resuelvan como crean mejor y que nos dejen quietos a nosotros, porque nosotros somos el trompo de poner para todo. Se refiere a que el Partido Comunista los critica, entre comillas, pero además los utiliza, como están ustedes oyendo, para la actividad proselitista de la UP. Esa es la primera declaración que encontré en ese documento, pero miren otras. Dice en febrero 24, lo de Manuel Cepeda es una exigencia del partido y nosotros nos comprometimos a ayudarle en las zonas guerrilleras. Estamos hablando de la candidatura. Es febrero 24, las elecciones son a mediados de marzo del año 1994. Lo de Manuel Cepeda es una exigencia del partido y nosotros nos comprometimos a ayudarle en las zonas guerrilleras o donde nosotros tuviéramos influencia. Este es un caso como todos los demás que han pasado. Las demás consideraciones y enredos del partido, está hablando del Partido Comunista, que lo resuelvan los respectivos regionales en materia electoral, porque nadie quiere quedar por fuera de lista, o sea, la política se descentralizó y ninguno cumple determinaciones del comité central. Y una prueba evidente, todo este documento, de cómo el Partido Comunista dirigía la FARC política que Santos se negó a seguir persiguiendo a partir del año 2012, cuando comenzó sus negociaciones secretas que terminamos develándolas algunos, yo uno de ellos, con investigaciones que hice para el periódico El Tiempo, precisamente en la época en que recibí este documento. Aquí hay otra referencia eh, a las elecciones, camaradas del secretariado, conocidos los resultados electorales a través del Gordo. El Gordo era uno
que dirigía el Comité Internacional desde México y que hoy es representante a la Cámara de las FARC, a través del Gordo con sus respectivos argumentos y las exigencias del partido para que adelantemos una gran campaña de proselitismo en favor de la candidatura presidencial, es necesario preguntarle a todos ustedes antes de asumir cualquier compromiso, qué condiciones tenemos en cada uno de los bloques y comandos conjuntos para adelantar las campañas. Una campaña era la campaña terrorista expresada así para boicotearla y otra era la campaña presidencial del candidato de la izquierda. Luego vienen otras referencias muy claras, como les digo, por ejemplo, en mayo 5, dice, camaradas del secretariado, las demás argumentaciones sobre elecciones, según los datos del Gordo, creo que no estamos mal cuando afirmábamos que las ambiciones tendrían un mal resultado, porque donde nadie acata la disciplina y orientaciones del partido, de otra manera no puede ocurrir. Sigo insistiendo, Partido Comunista. Ojalá que esto sirva de experiencia para el colectivo, porque de nuestra parte solo nos habíamos comprometido a apoyar la candidatura de Manuel Cepeda, que los demás líos los arreglen ellos internamente, así que los reclamos de algunos regionales solo sirven de pretexto para decir que por ello fracasaron y no por lo demás. Luego viene, vamos a ver aquí si encuentro alguna otra. Sí, hay otra referencia aquí de mayo 20, eh, simplemente reiterando que cuando nos comprometimos todos a apoyar la candidatura del camarada, tiro fijo, habla de Manuel Cepeda, del camarada Manuel Cepeda, y salimos bien porque lo hicimos donde quiera que hicimos la presencia. Entonces luego viene el asesinato de Manuel Cepeda, que es en agosto del mismo año 2094, cuando ya se había posesionado el presidente Samper. Y entonces todas las relaciones, todas las referencias son al dolor, indignación por el asesinato del camarada Manuel Cepeda. El 9 de agosto lo repite para escuchar lo de la muerte del, pero para escuchar lo de la muerte de del camarada Manuel Cepeda. Qué desgracia, menos mal que en este material estamos reflejando. Les comento que la temperatura por estos lados está muy baja y así amanecí yo hoy después de la muerte del camarada Manuel. Todos los actos propagandísticos para la procesión de San Pedro, los alaridos del gobierno y los pronunciamientos de varias personalidades por la muerte del camarada Cepeda. Como ustedes recordarán también, la organización criminal, como homenaje a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, bautizó con ese nombre uno de los frentes más criminales, uno de los frentes más activos y más sanguinarios de la organización, sobre todo en el terrorismo urbano. Por eso, y cierro con esto, he dicho que para los historiadores, para quienes escribimos sobre el presente y el pasado, para los que analicemos este hecho electoral, pase lo que pase, sea presidente el candidato de la nueva Marquetalia, el señor Cepeda, o por lo menos el amigo de ellos, eh, o lo logremos derrotar, si es necesario entrar a escribir con fuerza, con fundamento, con capacidad analítica, con conocimiento de hecho, con búsqueda de los elementos probatorios, tanto los que otorgue o nos dé la investigación judicial, como sobre todo los documentos de las propias organizaciones, tanto las criminales como las organizaciones legales que ellos tanto alimentan en toda la actividad política, para que quede constancia
de que este hecho fue un hecho producido, determinado, planificado, financiado por la organización criminal FARC, teniendo presente como elemento sustancial la destrucción de la organización encabezada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo candidato impectore ya en ese momento, en junio del año 2025, era Miguel Uribe Turbay. Esa es como éramos la exposición que habíamos concertado hacer hoy para que ustedes tuvieran como esos elementos de juicio. No sé si cualquiera o no, o ilustración sobre el tema les parezca conveniente. Levantadas, Alexander Rabinovich. Si gusta, Muchas podemos empezar. gracias, Gracias. doctor Gaviria. Gracias por acompañarnos esta noche y bienvenido de nuevo a nuestro conversatorio. Dos preguntas. Primero, ah, ¿cuál cree usted que será el resultado de la contienda electoral que se nos viene? ¿Cómo cree usted que esto saldrá a cabo? Pues todo indica, porque en el lenguaje de los politólogos y en la discusión sobre lo que puede ser en el futuro, la gente cree que el tema es intuición o qué pienso yo o qué calculo. No, eso tiene mediciones. Por ejemplo, bueno, hay mediciones también que son casi imposibles. Una de ellas es la política peruana, por ejemplo. Curiosamente, y se sabe que siempre hay enormes dificultades en medición en el estado de opinión de Perú. En algunas regiones de Colombia se sabe también que las encuestas tienen unas desviaciones muy curiosas, sobre todo por la forma como la gente no aclara o no dice cuál es su voluntad o su tendencia. Pero las dos últimas mediciones de Colombia, que las han hecho dos empresas demoscópicas bastante serias, muy reconocidas, por ejemplo, Atlas Intel acaba de acertar casi con décimas de equivocación apenas las elecciones de Hungría. Y aquí en Colombia Atlas Intel había tenido también una asertividad bastante grande, muy inclusive contra el las presunciones o las bolas que había en algunos sectores de opinión. Por ejemplo, las elecciones de la gobernación de Antioquia, Atlas Intel fue la única encuestadora que acertó que el actual gobernador, el doctor Andrés Julián Rendón, obtendría el triunfo con más de 10 puntos de diferencia. Entonces, ¿cuáles son los resultados hasta el momento? La última encuesta de Guarumo, que es otra empresa con la que yo estudio con detenimiento, los resultados tiene 5 candidatos que pesan. Son 14 inscritos, la verdad es que solamente 5 candidatos tienen presencia, por lo menos mediática. No mucho en cuanto a organización partidista, pero sí mediática. Y están en primer orden, en primer lugar, el candidato de Petro, el candidato del Vencerás Marquetalia, el candidato del socialismo del siglo XXI, el candidato de las corrientes que han destruido países como potencias como Venezuela y Cuba, que es el señor Iván Cepeda con el 37.7%. En segundo lugar está el candidato independiente Abelardo Espriella con 20.2%. Y en tercer lugar Paloma con 19.9%. Ya muy abajo y sin siquiera lograr resultados que le permitan reposición de votos están Fajardo y Claudia López.
Los sigo incluyendo porque de todas maneras son nombres que han pensado en la política y que por lo tanto, pues no es conveniente o no es normal o no es serio excluirlos, porque algún efecto tienen en el desarrollo de la segunda vuelta. En la última encuesta publicada, que es la de Atlas Intel, con una metodología muy difícil porque Colombia cometió un error el año pasado, o su Congreso, de emitir o de expedir una ley de control de las encuestas que las hace muy costosas y las hace casi que imposibles de hacerlas como debieran ser cada 15 días más o menos. Por ejemplo, en Chile, los que seguíamos las elecciones presidenciales del año pasado, teníamos oportunidad que todos los sábados CADEM, la gran empresa demoscópica de Chile, iba publicando el estado de la opinión respecto a los candidatos, cosa que además también fue muy cercana al hecho, a los hechos, a la realidad. Y entonces aquí no estamos teniendo esa oportunidad por esos costos que produce esa ley malhadada. Ojalá el Consejo, el Congreso, la Corte Constitucional la declare inexequible. Está de la siguiente manera. Otra vez 37, el señor Cepeda, si mal no estoy, porque en este momento de pronto creo que está un poco más alto, sí, está un poco más, bueno, pero está de primero. A unos 10 puntos está Abelardo, como 27%, y 6 puntos por debajo, como 21%, Paloma Valencia. En esta también vuelven a estar muy bajos, y hasta el punto de que uno ya podría, si es apostador, decir no entran ni siquiera en el nivel de la reposición de votos, Fajardo y la candidata Claudia López. Eso es como el estado, pues, de el seguimiento que hacemos los que estamos en ese tema del desarrollo de la campaña. Gracias, doctor Gaviria. Yo no. Bueno, doctor Gaviria, muchas gracias por atender el llamado de la señora Nidia y todos los presentes, y a todos los presentes, mis compañeritos, esperándolos verlos los miércoles y los sábados. Doctor Gaviria, todos sabemos que la situación en Colombia es crítica, crítica. Estas elecciones, Colombia se está jugando su democracia. Estas pudieran ser las últimas elecciones. Esto no es un proceso que pasó apenas Petro llegó hace casi 4 años al poder, no. Esto viene desde antes. Y yo realmente, yo le echo la culpa y hago responsable a los partidos políticos, senadores, congresistas, gremios, etcétera y etcétera.